La transmisión, Juan David. Muy bien, mis amados hermanos, gracias al Señor. Hoy nos encontramos. Acá esta lucecita, por favor. Hoy nos encontramos reunidos nuevamente y vamos a comenzar con la escuela dominical. Estamos estudiando el catecismo de Heidelberg. Y esperamos que sea de nuestro agrado, y como es una escuela dominical, yo los quiero invitar a tomar apuntes, a participar, a disentir también si fuera necesario, porque nosotros necesitamos considerar algo que es muy importante, y es el procurar aprender. Si nosotros aprendemos, mis amados hermanos, esto sería genial. La pregunta 53 del Catecismo de Heidelberg dice lo siguiente: ¿qué crees respecto al Espíritu Santo? Si nosotros nos hemos dado cuenta, la última estructura de las preguntas del Catecismo de Heidelberg tienen que ver con algo que es muy importante, y es la presentación del Dios verdadero. El Dios verdadero es uno solo. La Biblia dice Dios uno es. Sin embargo, en la palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis encontramos unas referencias al Dios verdadero como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por primera vez, como en el año en el año 160-170, Tertuliano citó y sacó una palabra que para nosotros es muy usual usarla: hablar de la Trinidad. ¿Vamos a encontrar esa palabra en la Biblia? No. Pero nosotros podemos inferirla. O para una mejor comprensión didáctica, nosotros tenemos que entender y comprender algo que es muy importante: que Dios se revela en tres personas. Ahora, cuando hablamos de persona, estamos hablando, ¿cuáles son las facultades del ser humano como persona? ¿Quién recuerda? Su personalidad. Sí, pero ¿cuáles son las facultades que identifican exacto? Voluntad y emociones. Ok, la razón, la voluntad y las emociones. O sea, es una persona cuando el ser piensa, cuando el ser toma decisiones o acciones particulares y manifiesta emociones. Y lo que hemos encontrado nosotros a lo largo de la Escritura es que Dios es trino. Tres personas, un Dios verdadero. Pero yo quiero que nosotros consideremos un poquito en nuestra mente, no está en la diapositiva, sino que yo dije, vamos a procurar hacer un ejercicio. Vamos a pensar, a imaginar algo que es importante. Vamos a poner una línea recta y vamos a poner en nuestra mente simplemente la palabra Génesis. Y al final de la línea recta, ¿qué estaría? Apocalipsis. Muy bien, Apocalipsis. Cuando nosotros vemos el primer versículo de la Biblia, ¿qué dice? En principio creó Dios los cielos. Ok, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense que no hay ninguna argumentación sobre la existencia o preexistencia de Dios. Se da por sentado o entendido que nosotros encontramos al Dios único y verdadero de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este texto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos dice algo muy, muy importante: que Dios preexistía antes de la creación. O sea, Él es la causa de todas las cosas. Y eso me parece muy interesante. Versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora vamos a saltar a Juan, capítulo 1, para que nosotros consideremos algo que es muy importante para nosotros.
Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3 de Juan: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y acá encontramos en estas, o sea, debemos recordar que Juan el apóstol, inspirado por Dios, ¿qué hizo? Hacernos entender de la preexistencia de Jesús y llevarnos ¿hasta dónde? Génesis 1. Hasta Génesis 1. Y en Génesis 1 encontramos a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo, y ahí tenemos el concepto de una manera considerada. Cuando digo de una manera considerada, es que la inspiración de Dios quiere que nosotros de vista no perdamos este hilo conductor. O sea, nos hace volver siempre al principio para saber que hay un plan. Ahora, en la línea imaginaria que ustedes tienen, en la primera palabra que está, En el principio. sí, y está Génesis, y al final está Apocalipsis. Sí, Apocalipsis lo entendemos que es el final de toda la historia de la redención. Pero ¿qué es lo que cambia entre Génesis y Apocalipsis? Que ya fue cumplida la promesa. O sea, hay un desarrollo de una historia. Esa historia es progresiva. Entonces vemos cómo en Génesis se va poniendo el lugar, los actores, se va manifestando quién es Dios, quién es el pueblo de Dios, y un gran antagonista que es Satanás con sus demonios y con el reino de las tinieblas. A lo largo de esta historia nosotros vamos viendo cómo se promete al Hijo de Dios, que luego viene su cumplimiento con los evangelios, pero cómo permanentemente desde Génesis hasta Apocalipsis, qué es lo que es, o quién siempre está, aunque nosotros casi nunca lo manifestamos o lo entendemos o somos conscientes de su presencia. Al Espíritu Santo. De hecho, para los grandes teólogos, la doctrina del Espíritu Santo es la doctrina olvidada, porque nosotros oramos a Dios Padre en el nombre de Cristo. Casi nunca nosotros oramos al Espíritu Santo. Ahora, no estoy diciendo que oremos al Espíritu Santo. ¿Por qué no debemos orar al Espíritu Santo? Porque es el que coloca en nosotros lo que hemos de orar. Diácono Mario, ¿por qué no debemos orar al Espíritu Santo? Tenemos que orarle al Padre, porque Jesús dijo. Ok. Hay una instrucción bíblica, hay que orar al Padre en el nombre de Jesús. Dice, todo lo que pidieres en mi nombre, yo os lo daré. Y hay algo muy interesante que yo quiero que nosotros consideremos. Que el Espíritu Santo está presente, está en toda la historia de la redención, desde la fundación hasta la venida. Y hoy vamos a manifestar en la respuesta. Hay dos grandes aspectos, por eso yo que lo tienen en pantalla. Dice, ¿qué cree respecto al Espíritu Santo? Cuando los que conformaron el catecismo de Heidelberg lo establecieron y lo enseñaron, esta pregunta se va a basar en dos grandes partes. La primera es el que Él es Dios verdadero y coeterno con el Padre y con el Hijo. Nosotros tenemos que encontrar en la Biblia que lo que nosotros estamos creyendo es bíblico. Tenemos testigos de Jehová que dicen que es una fuerza. Tenemos a los Jesús solo, que dicen que Jesús en algún momento se convierte en el Espíritu Santo y ya no es Jesús, sino es el Espíritu Santo, y es diferente. Pero la Biblia dice que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son coeternos, ¿sí? Cosustanciales, porque ellos son Dios. En segundo lugar, también el que Él me ha sido dado para hacerme participante de Cristo y de todos sus beneficios por medio de la fe verdadera, para consolarme y permanecer conmigo hasta la eternidad. ¿Cómo pudiéramos resumir esa segunda respuesta? Juan David, ¿cómo podría resumir esa segunda respuesta?
Está en la diapositiva número esa. ¿Cómo se puede resumir? Si la primera es el Espíritu Santo es Dios, en esta segunda parte, ¿cómo pudiéramos resumir? Quiero que los lentes sean teológicamente doctrina de Dios. Primera parte, el Espíritu Santo es Dios. Segunda parte. Es una persona. Soy adoptado por él. Sí, más o menos, es una parte, pero es que el Espíritu Santo no solamente adopta, sino hace muchas otras cosas más. Él es el que nos regenera a nosotros para... ¿Él es el qué? Nos regenera. Él nos regenera, está muy bien, pero ¿eso cómo se llamaría? Nos consuela. Él también nos consuela, ¿cómo se llamaría eso? Nos trae arrepentimiento. Nos trae arrepentimiento, pero ¿cómo se llamaría eso? Nos escoge. La obra del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos, por eso le decía, los lentes, a veces nosotros miramos las cosas de aquí para allá, y la idea es mirar de allá para acá como nos presenta la Biblia. Porque nosotros no somos el protagonista en toda la Escritura. ¿Quién es el protagonista? Dios. Y aunque somos beneficiarios, nosotros tenemos que gozarnos en algo que es maravilloso. ¿Qué es lo maravilloso? La obra del Espíritu Santo. ¿Por qué hoy estamos aquí? Porque el Espíritu Santo nos ha traído. Entonces, ¿cuál es la primera parte? Responder bíblicamente que el Espíritu Santo es Dios verdadero. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no son tres dioses, es un solo Dios verdadero. Solo que para efectos de la historia de la redención, porque de Génesis a Apocalipsis está manifiesto la historia de la redención. Por eso cuando usted va a la Biblia, aquí no va a encontrar la biografía de ningún hombre del Antiguo Testamento. Mencióname cualquiera y yo le digo que tiene grandes huecos biográficos. Lo encontramos ya de años maduros. Y aunque registra, por decirlo, el nacimiento de Isaac, de Jacob, salta inmediatamente de su nacimiento a su adultez. Y de su adultez se centra en algunos pasajes muy importantes que tienen que ver solamente con la revelación de la continuidad de la redención o de la historia de la redención de Dios. Y eso debe ser muy importante para nosotros, porque la Biblia es la voluntad de Dios, es la manifestación de lo que Dios ha querido dar a conocer, pero para efectos redentivos. No es una cábala de suerte. No es acá, no, ustedes no encuentran el ¿cómo se llama esto? Los fundamentos para poder tener una vida próspera en el sentido material, económico o relacional. Muchos cristianos en la historia de la redención fracasaron en sus relaciones, tuvieron matrimonios muy difíciles. ¿Sí? El santo Isaac con la santa Rebeca, ustedes imagínense, uno tenía un hijo favorito, era Esaú, la esposa era Jacob. Y Jacob con la mamá engañando al papá. Yo quiero que nosotros seamos realistas con lo que vemos. Porque a veces nosotros pensamos y vendemos la idea, venga Cristo y todos sus problemas van a ser solucionados. Cómprenme, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece es puntualmente para una promesa en especial. Todo lo que pisares con la planta del pie, eso será tuyo. Por favor, yo quiero que nos aterricemos. La Biblia nos va a manifestar la historia de la redención y el protagonista central es Dios. Y Dios muchas veces nos manifiesta que Él está revelándose como Dios Padre, el cual decreta todo, el cual está paternalmente cuidando soberana y providencialmente todas las cosas, pero lo hace a través de su
Santo Espíritu. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta declaración es muy importante en el Nuevo Testamento. Les voy a decir por qué. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. Muy bien. ¿A quién lo pone o lo compara con él en su mismo estatuto? Al Espíritu Santo. Muy bien, al Espíritu Santo. Y los dos están subordinados bajo la orden ¿de quién? Del Padre. Dice el Espíritu Santo, o sea, es Dios, pero es otra persona. Dice a quien el Padre, el pronombre es muy importante aquí, enviará en mi nombre y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, así como el Hijo, existían eternamente antes de que viniera al mundo. Él es Dios. Génesis 1, 2, ya lo habíamos leído, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y como ya habíamos concluido, el Antiguo Testamento se refiere al Espíritu Santo repetidas veces. Dios se manifiesta en tres personas y es un solo Dios. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Aportes? Ahora, Mi pastor, qué pena. Señor. En el desarrollo de las escrituras, que lo que tú decías es muy poco lo que se habla del Espíritu Santo, pero recuerdo una vez que mi pastor me enseñaba, era al otro lado, que la razón era porque el Espíritu Santo está haciendo la obra de inspiración, por eso no era tan notorio en las escrituras que se ha nombrado como el Padre o como el Mesías y posteriormente como Jesucristo. Ok. Como yo les decía, solo piensen, ahora usen la imaginación para poder entender. Génesis, Apocalipsis, una raya. ¿Qué es lo que se está manifestando en esa recta o en esa regla? La historia de la redención. Ahora, la historia de la redención es progresiva. Como es progresiva, mis queridos hermanos, nosotros vamos a ver la manifestación de Dios. Y muchas veces Dios se manifiesta como la persona del Padre, otras veces como la persona del Hijo y otras veces como la persona del Espíritu Santo. Ahora, en todo el Antiguo Testamento, esta es una pregunta para Juan David, Dios Hijo en el Antiguo Testamento, ¿en calidad de qué es manifestado? Si no lo sabes, pide ayuda a un hermano o hermana. Tú di, tal hermano, ayúdeme. Del Salvador. Muy bien, del Salvador prometido. Muy bien. El Antiguo Testamento nos manifiesta a Jesús como al Hijo de Dios, como el Salvador prometido. ¿Qué quiere decir? Que Él tiene que llegar. Por eso la clase de hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué creemos sobre el Espíritu Santo? Porque no es una fuerza, no es una modalidad de manifestación de Dios, es Dios. Y toda la Biblia lo que nos muestra es la historia de la redención. Entonces, la persona del Espíritu Santo está equiparada de la misma manera a Cristo o a Dios Padre. ¿Quién tiene mayor autoridad? Diácono Mario, ¿quién tiene mayor autoridad? ¿El Espíritu Santo, Dios Padre o Dios Hijo? Todos tienen la misma autoridad. Muy bien, no se dejó caer. Entonces, por eso, Cristo se refiere al Espíritu Santo como el otro Consolador. En Juan 14, 16 dice, es necesario que yo me vaya y les envíe otro. Igual. ¿Ustedes habían caído en cuenta de eso? Que Jesús vino en calidad de Consolador. Ahora, es muy interesante que los Salmos y Proverbios hablan de Dios Padre como Consolador. O sea, finalmente, este otro Consolador es Dios mismo. ¿Por qué cambia esta manifestación? Porque Cristo Porque el Señor Jesús. iba. Vuelvan a la imaginación. ¿Por qué cambia? Porque es que el Señor Jesucristo sube. Esto ya cumplió su obra. Sí, Él sube. Sí, pero de acuerdo a lo que yo les estoy enseñando, hay algo que yo no puse en la pantalla, es para grabarlo en sus mentes. Por causa de la historia de la redención, a veces el énfasis está sobre Dios Padre,
a veces está sobre Dios Espíritu Santo, a veces está sobre Dios Hijo. Nosotros vemos en los evangelios, ¿quién es ahí el protagonista? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Muy bien. En Hechos de los Apóstoles, ¿quién es el protagonista? Dios Espíritu Santo. En Génesis, ¿quién es el protagonista? Todos son consoladores. Wow, uno dice, es Dios. Dios no nos ha dejado solos. Queridos hermanos, es evidente que este consolador no solo es una influencia consoladora. Pues cuando Cristo dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Qué quiere decir? Que lo que Él hace, o la obra que Él hace, lo hace como Dios. Miren, queridos hermanos, la gran diferencia entre el cristiano y el no cristiano es la obra del Espíritu Santo. Yo puedo regañarlos todo lo que quiera, puedo exhortarlos, puedo gritarles, puedo cogerlos a juro, puedo disciplinarlos. Pero el único que puede obrar en sus corazones para animarlos, consolarlos, para conectarlos con el culto de adoración es el Espíritu Santo. El único que nos puede transformar en la mente, en el corazón, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Miren, queridos hermanos, al Espíritu Santo no se le siente. O el Espíritu Santo es una realidad en tu vida o no es una realidad en tu vida. Y si es una realidad en tu vida, tú vas a entender, comprender. Juanda, hay que echar llave a las puertas y dejarlas abiertas. Porque hay una parte, pastor, en la palabra de Dios que dice que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de justicia, de verdad, de justicia. Muy bien, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo único que yo quiero probarles es que el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Y claro, la Biblia en algunos momentos, ¿qué es lo que sucede con el Espíritu Santo? Tiene más relevancia que ¿quién? Que Dios Padre o que de Dios Hijo. ¿Por qué razón? A esa puerta también. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque Él es hoy el que nos está a nosotros. Sí, pero ¿por qué razón? Yo les dije que ahí vi una respuesta. Porque es Dios. Por causa de la historia de la redención. Recuerden que cuando uno abre la Biblia, nos habla de un momento, de una época, y nos ubica en 3 tiempos. La Biblia está dividida en 3 tiempos. Julieta, ¿en cuántos tiempos está dividida la Biblia? No, déjeme hablar en 2, me dice, ¿cuáles son esos 2 tiempos? No, tranquila, no te preocupes, acá estamos para aprender. Yo sé que tú pensaste Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿cierto? Normalmente nosotros lo vemos así porque así se nos ha sido dividida la Biblia. Pero la Biblia no tiene esa división. Hay una, Julietica, la Biblia está dividida en la promesa de Cristo, que es desde Génesis hasta Malaquías. Y de Malaquías, que comienza Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles, está el cumplimiento de la venida de Jesucristo. Y después de Hechos de los Apóstoles a Apocalipsis, ¿qué es lo que viene? La consumación. La promesa de la consumación. A veces nosotros nos enseñaron o nosotros no nos enseñaron. Entonces uno dice, la Biblia está dividida ¿en cuántas partes? En 2, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero ¿eso qué pasa? Que yo a veces piense que el Antiguo Testamento no es para mí y el Nuevo Testamento es para mí. Y yo les voy a decir, ninguno de ustedes viene vestido ni como Pedro, ni como Juan, ni como María Magdalena, ni como María la Madre de Jesús. ¿Por qué? Porque no se refiere a la época. Es la historia de la redención. ¿En cuántos tiempos, Ivonne, está dividida la Biblia? ¿Cuáles son esos 3 tiempos? La promesa de Cristo, el cumplimiento de la venida de Cristo y la consumación en Cristo. Hoy estamos esperando que los hermanos de Hebreos, que venga nuestro Señor Jesucristo para juzgar a todos. Ahora, vuelvo y pregunto,
¿por qué el Espíritu Santo es más relevante en algún momento en la Biblia? Por el desarrollo del plan de redención. Muy bien, por el desarrollo del plan de la redención. Voy a hacerles, en algún momento dice que el Espíritu Santo vino a David. Y uno dice, oiga, y el Espíritu Santo ya venía, sí, ya venía. Y el Espíritu Santo estaba sobre Samuel. Y uno dice, ve, y uno se queda impactado porque uno a veces piensa que el Espíritu Santo son solamente las manifestaciones para el Nuevo Testamento. No, la Biblia dice que Él es otro consolador, o sea, Dios Padre consuela, Dios Hijo consuela y Dios Espíritu Santo consuela. Ahora, Dios Padre guía, Dios Hijo guía y Dios Espíritu Santo guía. Entonces, ya teniendo esto, nosotros estamos viendo la naturaleza del Espíritu Santo. Y es esencial, mis amados hermanos, entender que el Espíritu Santo es Dios. Y es una persona y parte de la Trinidad. Pregunto a Nancy, que no vino tempranito, pero llegó más temprano que otras veces. La palabra Trinidad, ¿de dónde salió? No recuerda. Eliana, ¿usted recuerda? ¿Quién recuerda aquí? Yo lo dije al comenzar la clase. El año después de 160, 170, no tengo clara pero más o menos es en esos años. Hay un hombre llamado Tertuliano, sí, que es un padre de la iglesia. Él nos comunicó o dijo que podíamos llamar Trinidad a la manifestación de las tres personas de Dios. Dios es uno solo, pero se manifiesta para efectos de la historia de la redención como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros vemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? ¿Por qué ven? ¿Por qué Por causa de la historia de la redención. Muy bien, diácono, por causa de la historia de la redención. Recuerden, estamos en una escuela y tenemos que aprender. Y es esencial que nosotros entendamos que el Espíritu Santo, miren, posiblemente es un error, para mí es un error. Cuando nosotros hablamos de la primera persona de la Trinidad, ¿en quién pensamos? La segunda persona. Y la tercera persona. Ahora, fíjense que ahí nosotros tenemos que hacer una aclaración. No está en un orden jerárquico. Porque ellos son consustanciales. Algo así para que... Didácticamente no es correcto, pero es para que tengan una idea. Ellos son uno solo. Solo por efectos de la redención, quiero que les quede muy claro, de la historia de la redención, a veces uno ve el protagonismo de uno. Ay, Dios Padre acá. O está Dios Hijo acá, o Dios Espíritu Santo aquí. Y no es una fuerza, por tanto yo no puedo decir, ay, sentí al Espíritu Santo, o alguno piensa, uy, es que tengo un calorcito del Espíritu Santo. No, tampoco. Si está sintiendo calorcito es porque se está quemando, está cerca de la vela, ya me quemé. ¿Sí? Y huele así como a piel de gallina. Entonces, miren lo interesante que nosotros tenemos que... Esto es... Miren, tengo que reducir la doctrina del Espíritu Santo de neumatología a 30 minutos. Y veo que ya el tiempo me ganó. Hay algo que siempre se usa para hablar del Espíritu Santo. Y está la palabra ekeinos, que se puede traducir como aquel, aquella, aquellos, él, ellos, y son pronombres demostrativos. Y siempre que se describe al Espíritu Santo en la Biblia, se habla de aquel o de él. Por eso nosotros decimos que es persona. O sea, nosotros no estamos inventando una doctrina. Estamos nosotros estudiando la Biblia y tenemos que considerar que Él es Dios. Cuando usted ora en su casa, ora en la presencia de Dios. Pero por la guianza, el consuelo, la esperanza,
del Espíritu Santo. Si usted no tiene la necesidad de orar personalmente, aun si estuviera pecando, debe de estar orando. Porque el Espíritu Santo debe estar en usted. Para hacer lo bueno también debe estar orando, porque usted debe hacer lo bueno no en su consideración, no en su parecer, no en su yo, sino debe hacerlo en la guianza del Espíritu Santo. A mí me han salido, pastor, he estado orando, por tanto he concluido que me voy a cambiar de iglesia. Úpale, ¿qué oración habrá tenido él? Porque mientras que toda la iglesia ora para que un hermano no se vaya de la iglesia, todo lo contrario, se afiance, nos consolidemos, crezcamos, nos perdonemos. Hay uno que dice que estuvo orando y no, que se cambia de iglesia porque el Espíritu Santo lo guió. Y uno dice, ¿qué Espíritu Santo será? ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque nosotros tenemos que considerar que Dios tiene una sola voluntad y su voluntad es plena y eficaz al parecer de todos nosotros. No es una fuerza, por lo tanto no es algo que yo pueda sentir. Él está conmigo y cuando toda la iglesia viene y se reúne, la manifestación del Espíritu Santo es real. Y esto es muy interesante. Entonces, el Espíritu Santo está identificado con el Padre y como el Hijo. Vamos a preguntarle a Julietica, a ver, ¿sí estás dispuesta a responder? ¿Quién es más importante, Julietica? ¿Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Julietica, ¿quién es más importante? ¿Tú crees que hay alguno que sea más importante o los tres son iguales? Muy bien, está muy atenta. ¿Por qué son iguales, Eliana? Eliana, porque todos manifiestan al Dios verdadero. Una de las comprobaciones que podemos ir a toda la Escritura es cuando se habla de Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo, es que siempre se dice en el nombre de Jesús o en el nombre del Espíritu Santo o en el nombre de Dios Padre. Estoy corriendo porque veo que el reloj no me alcanzó y no voy a llegar a la obra del Espíritu Santo. Entonces, características personales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da dones. O sea, fíjense que Él no pide permiso a Dios Padre o a Dios Hijo, porque nos da dones. ¿Sí? Bueno, los que van a presidir tienen que tener muy buena voz. Dios da dones. Y todos los dones no son para uno. Son para el servicio de la extensión del reino de Dios o para el Evangelio. Voy a hablar por decir, Yanli tiene un don. El otro día alguien me decía algo importante. Él es un solista. Sí, yo les digo, eso está bien. Es que debes decirle que cante más bajito. ¿Y yo por qué? Él es el que nos dirige en la iglesia. No, pero es que yo le digo, cada iglesia tiene su forma de ser. Miren, ¿cuántas personas tenemos con los dones de Yanli en la iglesia? Pueden que sean varios, pero ¿cuántos están al servicio de la iglesia? ¿Ustedes se imaginan que Yanli en algún momento dijera, va a cambiar de llamado? Nos quedamos sin la persona que nos dirige al cantar. Y recordemos que el culto es para Dios. Y cuando Él no está, falta, no es que sea imprescindible, pero si un día Él va a ser retirado de la iglesia, Dios levantará a otra persona con su don para poder hacerlo, o todo lo contrario, Yanli va a entender que te tiene que capacitar a otros para esto, porque a veces nosotros decimos, queremos que la iglesia se desarrolle, pero hay uno que tiene un don, que puede desarrollar los dones de otros y buscar un día para poder hacerlo. ¿Todos quieren predicar? Sí, está bien. La pregunta es, ¿todos tienen los dones? Entonces el Espíritu Santo da dones. 1 Corintios 12. Él puede estar entristecido. Como persona, tiene emociones. Efesios 4, 30 y 31, si no me equivoco. Él intercede por los santos. O sea, Él hace empatía con el pueblo de Dios. ¿Ustedes se imaginan intercediendo por todos de manera genérica? ¿Se podría?
No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Voy a decirle, ¿qué es intercesión, Andreita? Intercesión es mediar, abogar, listo. Entonces, ¿por qué no se puede abogar o interceder genéricamente? Porque todos tenemos realidades diferentes, necesidades diferentes. Yo puedo tener fortalezas y las personas normalmente que ven en los pastores, en los ancianos, en los diáconos, sus fortalezas. ¿Quién es el único que ve nuestras debilidades? El espíritu y la esposa. No, eso se llama conciencia, no mentira. Sí, está muy buena esa. Pero el Espíritu Santo, ¿por qué puede interceder por nosotros? Porque delante de Él somos como cartas abiertas. Él sabe en qué estamos luchando. Si estamos luchando con el chisme, con la avaricia, con el orgullo, con la sexualidad, con lo que sea, ¿quién es el que puede realmente interceder por nosotros? Es el Espíritu Santo. Sí, mientras que yo estoy diciendo, Señor, bendice como más trabajo, Él llega donde Dios Padre no le dé más trabajo, porque si no, no va a la iglesia. Puede ser. Él llama a los misioneros, Hechos 1:8, Hechos 4:31, Hechos 19, Él envió hombres a determinados lugares y también prohibió a muchos el predicar. A veces uno llega frustrado de un viaje y dice, no pude predicar, no pude hacer. Oiga, es que el Espíritu Santo no vio el ambiente, o sea, como para honrar y glorificar a Dios. Ahora, tengo que avanzar. Entonces, la deidad del Espíritu Santo, ustedes pueden buscar, y yo acá iba a hacer un ejercicio, pero no tengo tiempo, el tiempo se me acabó. El Espíritu Santo es llamado Dios. En sus Biblias, en sus casas, ¿ustedes qué pueden hacer? Poner las citas bíblicas y decir dónde está. El Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente. Él cumple obras divinas. El Espíritu Santo es uno con el Padre y con el Hijo. Y la Biblia está llena de todas estas citas bíblicas. Muy bien. Entonces, eso queda de tarea para cada uno de ustedes. ¿Por qué razón? Porque ahora, la segunda parte tiene que ver con lo siguiente. La obra de Cristo. ¿Por qué yo les dije que teníamos que resumir esto? Dice, ¿qué cree respecto al Espíritu Santo? Entonces, al diácono Sergio Aldemar, le pregunto, está en pantalla la respuesta. ¿Qué cree respecto al Espíritu Santo? En la primera parte decía que el Espíritu Santo es Dios. Y la segunda parte, ¿cómo dice ahí en pantalla? Aldemar, diácono Aldemar. La pregunta dice ¿qué cree del Espíritu Santo? Y sí, la respuesta, la que quiero que leas. En voz alta, con voz de mando, de arcángel, de varón de Dios. Dice, en segundo lugar, también que él me ha sido dado para hacerme participante de Cristo y de todos sus beneficios por medio de la fe verdadera, y para consolarme y permanecer conmigo hasta la eternidad. Muy bien, esa respuesta la resumimos en la obra del Espíritu Santo. Miren, quien no disfruta del culto, no está disfrutando de la presencia o la comunión del Espíritu Santo. Quien no disfruta de cantarle a Dios, tiene dañado el emocionador, porque le ponen una música del churcurumbe y lo baila. O sea, no tiene dañado el sentido del oído, ni el cerebro. Porque hay una interrelación entre oído, cerebro y cuerpo. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que cuando salen los ejércitos a marchar, qué hacen? ¿Sí? Hay un compás. ¿Y uno cómo siente? Su alma firme. Uno quisiera marchar con ellos, porque hay una relación de cerebro-oído. Pero para adorar a Dios tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo, para cantarle, para venir a orar a Dios Padre en el nombre de Cristo. Hay que tener una relación con el Espíritu Santo, una comunión con el Espíritu Santo, para entender que acá en el culto
venimos a aprender, a escuchar la voz de Dios. No es a Juan José, no es al diácono Aldemar, Yanli o Mario, o al que esté dirigiendo. Escuchamos es a Dios. Por eso no se preocupen si no vienen todos temprano. ¿Por qué razón? Porque esta tiene que ser la obra del Espíritu Santo. Y esto es muy interesante, porque el Espíritu Santo en su obra, Él inspiró la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué yo quiero citar eso? Porque yo quiero que cuando usted abre la Biblia y lee, usted tiene que decir, es lo que Dios quiere para mí. Sí, 2 minutos más, 5 minutos más y termino. Entonces, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que todos seamos personas de Dios. O sea, no es el capricho del pastor. Quien es, tiene que parecer lo que es. Él regenera al creyente. ¿Por qué estamos aquí? Porque hemos sido regenerados, no somos religiosos. El religioso solo llega a la parte que le importa del culto. Quien es creyente, miren, tiene temor después de que entra a este santo lugar, sabe que la presencia de Dios está acá, sabe que le rinde adoración y culto ¿a quién? ¿A Dios? Esto no tiene que ver, ahora, yo no puedo estar mirando en el que falla, ni en el que acierta. Yo tengo que hacer un ejercicio de introspección. ¿Qué significa eso? Autoevaluarse, mirar hacia adentro. Porque yo vengo es a adorar a Dios. Aunque acá me encuentro con mi hermano, con mi hermana, vengo con mi esposo, con mi esposa, o vengo con mis hijos, o vengo con mis nietos, con mis primos. Es que yo no vengo acá a eso. ¿A qué venimos aquí? ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo nos regeneró. Cuando Nicodemo, un hombre religioso, le preguntó a Jesús, maestro, no, ni siquiera le preguntó, vino a adularlo. Yo me imagino que es como, hola doctor, ¿qué más doctor? Pero Nicodemo cuando adula a Jesús, ¿qué le dice Jesús? ¿Cuál fue su respuesta? Juan capítulo 3, versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miren que la presencia del Espíritu Santo, si yo he nacido de nuevo, si mi prioridad en mi vida es Dios, no es el dinero, no es el afecto por mi cónyuge, no es el afecto por mis hijos, no es el afecto por mis parientes, no es el afecto por esta vida mortal, porque alguno podrá estar aquí para que me vaya bien, no me duela nada. Hay doctrinas que son así, cree en Cristo y vencerás el cáncer. Declaro en el nombre de Jesús que el cáncer ha sido erradicado de tu vida. Yo quedo así como impactado, ¿no? Porque no es una doctrina bíblica. Tito capítulo 3 versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El pronombre Él, ¿sí?, es estar en la presencia de Dios. Miren, queridos hermanos, yo los podría regañar mucho o poner como en México, Chiapas, a los diáconos con una vara para todo aquel que esté distraído, le den un latigazo. Pero el único latigazo que sirve es el que da el Espíritu Santo. Él mora en el creyente. Si usted es un hijo de Dios, su cuerpo es el Espíritu, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No dice de Jesús, no dice de Dios Padre, dice del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:9. El día de Pentecostés, ¿qué pasó? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y es ahí donde derramó el don de lenguas. Y eso es muy importante. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Por eso nosotros como creyentes no debemos tatuarnos, ponernos piercing, hacer cosas locas ni nada. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que honrar a mi Dios.
Y si Dios quiere tatuar este cuerpo, ¿sabe qué va a hacer? Te va a hacer pasar por un buen accidente. Cirugías acá, cortes allá y listo. Ni siquiera por vanidad. Él llena el corazón del creyente con el amor de Dios. Solo el Espíritu Santo nos puede llenar de ese amor que es sufrido, todo lo soporta, todo lo sufre, busca justicia, son los dones. Él convence al mundo de pecado. Miren, queridos hermanos, como les digo, les puedo regañar todas las veces, pero ¿quién te puede convencer de que estás pecando? Solo el Espíritu Santo. Él también nos dirige para honrarlo, para glorificarlo. ¿Qué más también? Él testifica del Hijo y guía al creyente a toda verdad. Él da al creyente discernimiento espiritual. Cuando usted comprende un texto de la Biblia y dice, lo leí tantas veces y no lo había entendido, no es porque el pastor te lo explicó bien. Es porque el Espíritu Santo es nuestro comunicador para entender la palabra de Dios. ¿Saben qué es importante? Es razonable dudar si somos hijos de Dios por nuestras luchas, por nuestros pecados. Pero el único que te puede confirmar a ti que eres hijo de Dios es el Espíritu Santo. Recuerden que hay muchos hombres en la Biblia que parecían hijos de Dios y eran hijos del diablo. Que parecían estar comprometidos con la obra de Dios, pero eran hijos del diablo. Y finalmente, obra del Espíritu Santo es la santificación. Para mí el 2025 ha venido con muchas reflexiones, que yo tengo que crecer en muchas áreas de mi vida. Y solo eso lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Amado Señor y buen Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque hoy pudimos tener clase y porque, Señor, pudimos estar llenos de tu palabra. Señor, permítenos adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Juanda, arriba.